primer lugar, habría que anotar que se trata de una ley económica urgente, Ujú. es decir, que la Asamblea Nacional tiene el plazo de un mes para discutirla, aprobarla, modificarla, con el fin de que entre en función esa ley, que entre en vigencia a partir de enero del año 2024. Si la Así es. Asamblea Nacional no discute la ley o se atrampa, se atranca, se complica en la discusión de la ley, esta ley entra por el Ministerio de la Ley y tenemos entonces un proyecto de ley transformado en ley que comenzará a funcionar desde el 1 de enero del próximo año. La Asamblea tiene justamente un mes para tomar esa decisión. El presidente de la República puede vetarla después, puede aceptarla y poner en marcha. Entonces tenemos que con casi toda seguridad tendremos cambios tributarios, algunos cambios económicos más o menos significativos a partir del inicio del año 2024, a la vuelta de la esquina. La pregunta que tenemos que hacernos es si esa ley sirve para resolver los graves problemas que presentó el propio presidente de la República. El Ujú. presidente Daniel Noboa, con su ministro de Economía y Finanzas, al inicio de esta semana, nos dio una serie de elementos que grafican la gravedad de la crisis que está atravesando el país. Empezaron señalando que existen apenas 184 millones de dólares en la caja fiscal, que hay unos atrasos de pago por cerca de 2.900 millones, empezando con los gobiernos autónomos descentralizados y el IES, que el déficit fiscal es de 5.000 millones de dólares, o sea, un 5% del PIB, y que hay una deuda pública interna y externa multimillonaria y que vemos una economía que ha experimentado un retroceso sumamente grave que se expresa en el índice per cápita, que estaría similar al de hace 10 años. Más o menos, esto es lo que nos dijeron las autoridades del gobierno. La pregunta que me hago yo es si con esa ley están resolviendo al menos en parte el déficit fiscal. Y la respuesta, leyendo el proyecto de ley, es no. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo proyecto de ley establece que por un lado van a tener un ingreso fiscal esperado de 960 millones de dólares que provienen de la remisión, del perdón de intereses, multas y recargos de obligación tributaria, en donde se beneficiarán los grandes grupos económicos, como ya sucedió 2 veces con Rafael Correa y una vez con Lenín Moreno. En ese escenario, además, habría que considerar qué significan las deducciones tributarias para alentar la creación de empleo juvenil y de mujeres e incluso de personas que se van a reintegrar o que se le quiere reintegrar en la sociedad luego de que han cumplido sus sentencias. Si consideramos todas esas deducciones y la devolución del IVA a los proyectos inmobiliarios, tenemos, todos son cifras de la ley, un ingreso neto esperado de apenas 832 millones de dólares. Este monto no cubre ni la quinta parte del déficit fiscal que se prevé para el año 2024. Entonces, la pregunta es, Ujú. ¿cómo van a cerrar esa brecha? Punto uno. Economista Costa, y ahí me nace una duda porque hace un momento también tuvimos a otro experto en temas económicos, en finanzas y tributario, y él señalaba, por ejemplo, una cifra un poco más alta, porque él unía los 800 millones de dólares del impacto fiscal que se pronostica pueda ser o pueda llegar a tener esta reforma tributaria, más los más de 900 millones de remisión. No, no, Tienes no. que juntar Ah, ah, estos dos, no, aquí hay seguramente un error en el cálculo. Las remisiones dan 960 millones de dólares. así es. Las devoluciones para alentar la creación de empleo juvenil de mujeres y de personas que han cumplido sus sentencias dan una reducción de 60 millones de dólares, casi 61 millones de dólares. La devolución del IVA a los proyectos inmobiliarios está cerca de 41 millones de dólares y la condonación del impuesto a la renta a los negocios populares RIMPE, año 2022, 26.6 millones de dólares. Eso significa que de esos 940 hay que restar una cantidad significativa y nos quedan apenas 832 millones de dólares. Ahí hay un error de cálculo. Los 900 millones de dólares es lo que se va a recibir por las remisiones y lo otro,
la cantidad que mencioné para los tres rubros, restado de los 940 nos llega a 832 millones de dólares. Supongamos que yo estoy equivocado, que no trato de tener siempre la verdad. Claro. Estamos hablando, supongamos, el señor que dijo eso está equivocado, pero supongamos que yo estoy equivocado. Estamos hablando de 1.700 millones de dólares. El déficit fiscal es de 5.000 millones de dólares. El desfinanciamiento, o sea, lo que hay que financiar con deuda, bordea los 10.000 millones de dólares. ¿De dónde va a sacar el dinero el señor presidente Daniel Noboa? La primera apuesta entonces de esa ley recién presentada de reducir el déficit fiscal no cuadra, no se consigue. Ahora, dentro de lo que ya ha buscado Daniel Noboa por parte de los multilaterales, Fondo Monetario Pero Internacional, eso es otra cosa, eso no es déficit fiscal, no va a cerrar el déficit fiscal necesariamente con créditos. Ya, ese es exacto, otro tema. ¿cuál debería ser entonces ahí la búsqueda? Porque dependemos, por ejemplo, de tributos, remesas y de petróleo, pero en tributos ya se presenta una reforma tributaria, en petróleos está la cancelación del bloque 43 del Yasuní TT, y dependemos de estas tres vías. ¿Cuál sería la opción más adecuada, Bueno, economista aquí Costa, para el poder tema es, disminuir el déficit? a mí aquí el tema tendría que ser cómo se logra enfrentar la cuestión del déficit afectando otros rubros. Me explico y le voy a dar algunas alternativas muy concretas y precisas. En primer lugar, yo diría que se debería revisar todos aquellos beneficios, todos aquellos subsidios que están recibiendo grandes empresas. Las empresas mineras, ¿cuánto pagan por electricidad? Los grandes grupos económicos, ¿cuáles son los beneficios que obtienen, por ejemplo, con las exoneraciones, beneficios de incentivos tributarios que pueden llegar a equivaler un 20% del presupuesto general del Estado? Si se hace una buena revisión de esos rubros y si se ve si cumplen los compromisos que adquirieron los beneficiados de esos rubros, podemos encontrar con que hay una cantidad importante de recursos que están mal canalizados, están beneficiando a la gente más acomodada. Le doy las cifras del año 2021. Estas exoneraciones, estos beneficios y incentivos tributarios representaban algo así como 6.300 millones de dólares, un 20% del presupuesto general del Estado. Pero el grueso de estos beneficios iba a los grandes grupos económicos que se comprometieron, por ejemplo, a generar empleo. Habría que ver si están cumpliendo con esos compromisos. Si no cumplen, se los retira. Luego hay beneficios para las personas naturales. Hay beneficios que superan los 700 o superaron en el año 2021 los 730 millones de dólares a las personas naturales. El problema es que el 10% más rico de las personas naturales se lleva 598 millones de dólares y el 1% se lleva más de 100 millones de dólares. Entonces ahí podríamos tener un ahorro de 1.500 millones de dólares fácil. Otros ingresos que se podría obtener, una buena renegociación con las empresas telefónicas está en marcha. Este rato se le deja a la empresa Claro con Conecel que se amplíe el contrato durante 6 meses mientras se está renegociando y va a pagar 3 millones de dólares mensuales. En realidad debería pagar por lo menos 6 millones de dólares mensuales, si no mucho más. Luego tenemos otra posibilidad de ingresos importante para el Estado ecuatoriano, no dar paso a la privatización o a la reversión privatizadora del oleoducto de crudos pesados. Solo el ahorro del pago de la tarifa significaría un ingreso para el Estado ecuatoriano de 160 millones de dólares. Entonces, como podemos ver, habría que ir buscando algunos mecanismos que permitan enfrentar el déficit fiscal desde otros puntos, desde otras perspectivas. Personalmente, sería partidario de revisar al alza los impuestos a quienes ganan más que el presidente de la República, a varios productos suntuarios como vehículos de alta gama, entre otras opciones. Y lo que sí haría, en lugar de devolver el impuesto a
a la construcción, devolver una parte del IVA a la construcción, lo que reduciría yo es el IVA al 10% para generar un alivio a toda la economía y desde la demanda, permitiendo que la gente Perdón, tenga más doctor dinero, Acosta, hay una reactivar la aclaración. economía ¿El IVA ecuatoriana. al 10% para todos Para todos, los sectores o sin para la excepción. construcción? Sin excepción, esa sería una propuesta de mi parte, pero subiendo el impuesto a la renta de quienes ganan más que el presidente de la República, volviendo al 5% del impuesto a la salida de capitales, se demostró que la reducción del impuesto a la salida de capitales no aumentó la inversión extranjera. Esto es una leyenda urbana. Y entonces lo que es fundamental es tener un criterio para buscar desde todos los sectores una contribución que permite enfrentar el tema fiscal. Y simultáneamente habría que comenzar a trabajar en cómo reactivar la economía ecuatoriana. Solo a través de incentivos tributarios, algunos de los cuales aparecen interesantes, no se va a reactivar la economía ecuatoriana. El Estado tiene que poner en funcionamiento su motor, que es la obra pública, y tiene que poner en funcionamiento la inversión en salud, en educación, en bienestar y sobre todo en seguridad, en donde el desgobierno de Guillermo Lasso ni siquiera cumplía con lo que estaba presupuestado para enfrentar al crimen organizado. Doctora Acosta, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muchas gracias a ustedes.